El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de cómo recuperar lo que uno perdió. ¿Ok? La fe restaura lo perdido. ¿Sí? Bien. Es importante que recordemos cuál era el propósito principal por el cual Jesús realizaba una gran cantidad de milagros. ¿Te acordás que lo habíamos aprendido? La razón principal era para respaldar las enseñanzas de Jesús, para respaldar a Jesús como el Rey, como el Señor y sobre todo como el Mesías anunciado. El milagro por sí mismo, vos sabés que hoy puede Dios hacer un milagro con vos, pero después te va a morir de viejo. Entonces, el milagro por sí mismo no era lo más importante, sino era que la persona que recibía un milagro se convirtiera en una persona que transitaba con el milagro y que daba testimonio del milagro, pero que el resultado final sea que él sea un seguidor de Jesús. Y cuando vamos a la palabra vemos que muchas personas que fueron sanadas no terminaron siguiendo a Jesús. Hoy vamos a conocer algunos detalles escondidos en la vida de un hombre que es muy... fue famoso, ¿ok? Y yo quiero preguntarte qué conoces de él, ¿ok? Entonces yo te voy a dar el nombre y vos me vas a decir lo que conoces de él, ¿ok? Decirlo en voz alta. Bartimeo. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Qué miserables somos, ¿no? Iba con trampa la pregunta. ¿Sabes por qué te digo que somos miserables? Somos miserables. Porque cuando yo pensé en Bartimeo, también pensé lo mismo que vos. Y normalmente cuando recordamos a alguna persona, pensamos en qué. Nadie me dijo que fue quién. Porque es un mendigo, es un tipo que estaba tirado al borde del camino. Pero ¿quién fue Bartimeo? Ahora te di el envión. Un hombre que fue bendito. ¿Por qué? Qué bueno que... ¿Sabes por qué quiero empezar con esto? Porque nosotros tenemos que cambiar los parámetros de lo que pensamos. Porque nuestra fe nos tiene que llevar a pensar lo mejor. Anota esto, la fe espera lo mejor y habla de lo mejor. Lo mejor de Bartimeo no era que era un ciego. Vos imaginate que yo te dé un nombre, y vos, por ejemplo, te dé mi nombre y vos lo primero que digas de mí era qué carácter fuerte tiene. Y te estuve predicando 10 años. ¿Me doy a entender? Y cuando dicen tu nombre, dice, qué pecador era ese, ¿no? Oh, es así que tenía los pinreles flojos. En lugar de decir, ¿cómo Dios... Escuchá, ¿cómo...? Eso decían de la que fue sorprendida en adulterio. Ahora, con un idioma nuevo, ¿no? Pero, ¿cómo Dios lo transformó? Entonces, la próxima vez, a ver, vamos a hacer te doy la oportunidad de restaurar lo que dijiste o lo que pensaste. Te digo, Bartimeo. ¿Qué más? Un hombre de fe. ¿Qué más? Ahí va, me va gustando, me va entusiasmando. ¿Qué más? Alguien que creyó. ¿Qué más? Un ex ciego. Alguien que puede dar testimonio de que era ciego y que... Entonces, cuando a vos te digan la prostituta o esto y aquello, que vos puedas decir, alguien que Dios cambió, alguien que Dios transformó, alguien que pudo cambiar la historia de su vida. Porque el hombre de fe empieza a aprender a hablar fe. ¿Ok? Por supuesto que era un ciego. Vamos a hablar de un ciego y un ciego famoso. Fíjate vos que simplemente te dije el nombre y vos ya sabías que estamos hablando de este ciego famoso. Hoy vamos a conocer algunos detalles escondidos en la vida de este hombre
que no sé si sabías, porque aparte de ser un ciego, ¿no? O un ex ciego, Bartimeo, de acuerdo a la historia judía, había sido un próspero empresario. Había sido un judío próspero. ¿Sabes? Era muy reconocido en la ciudad. Es decir, los empresarios en estas ciudades, ¿sabes a dónde hacían los negocios? En las puertas de la ciudad. La gente, por eso vas a escuchar de Job y de otras personas que salían a las puertas de la ciudad, y en las puertas de la ciudad venían los vecinos a hacer negocios y los empresarios salían a hacer negocios, y ahí se establecía el ida y vuelta comercial. Ahora, por alguna causa, no sabemos por qué, este hombre quedó completamente ciego. El relato lo encontramos en Marcos capítulo 10. Lo vamos a leer todo, después vamos a ir yendo por algunas partes. Yo sé que es una historia que vos conocés, casi la sabés de memoria, pero yo creo que vas a descubrir hoy junto conmigo algunas cosas que pude descubrir que nos representan a muchos de nosotros y a la vez nos desafían. Dice que después llegaron a Jericó, están hablando de Jesús con sus discípulos y toda una gran multitud que seguía a Jesús. Más tarde, luego de un tiempo, no se sabe muy bien si él estuvo en Jericó, Jesús si estuvo un día o dos, termina de hacer lo que tiene que hacer y salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos. Y lo seguía una gran multitud. Un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy declaramos esto, hijo de Dios. Bartimeo estaba haciendo una declaración que luego vamos a ver. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron. Levántate, te llama. 50. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver. En otras versiones dice: quiero recobrar la vista. Respondió el ciego. 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. En otras traducciones dice: te ha salvado. Al momento, recobró la vista. ¿Qué era la vista? ¿Y qué era lo que él había perdido? Lo que él pidió. Él pidió recobrar lo que había perdido. Y empezó a seguir a Jesús por el camino. Jesús había llegado a Jericó, había estado un tiempo allí cumpliendo su misión. Y en este momento, ¿en dónde se encontraba Jesús? ¿Se acuerdan? A mí me gusta mucho meterme en la historia, es decir, ver todo lo que pasa alrededor. Jesús está haciendo un culto de milagros en Jericó, está sanando gente, está haciendo un montón de cosas, termina su misión ahí y empieza camino a Jerusalén. En Jerusalén, lo que le esperaba, estos son los últimos momentos de vida de Jesús. ¿Sí? Este ciego tuvo una suerte. Estaba saliendo y al estar saliendo allí por el camino principal hacia Jerusalén, ahí horas después él iba a hacer su entrada triunfal. ¿Te acordás que mandó a pedir un burrito y se subió al burrito y después toda la gente estaba: Jesús, 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 Jesús? Esa misma gente, unas horas después, le estaban gritando:
vamos a crucificarlo. A punto de salir de la ciudad, a las puertas, rodeado de una gran multitud, entra entonces en escena este personaje llamado Bartimeo. Él era muy conocido por todos, era conocido por haber sido un empresario y por haberse quedado ciego. Así que era una persona muy conocida. ¿Viste que es raro que encontrar en la Biblia el nombre de la persona enferma? Es decir, no es muy común. No es muy común. Si yo te digo cómo se llamaba la mujer adúltera, y parece que puede ser María Magdalena, pero no sabemos si fue. ¿Y cómo se llamaba la mujer enferma de flujo? No sabemos, ¿ok? Entonces, había algo especial en Bartimeo. Dios al poner su vista en él, había algo especial, porque era un tipo conocido, era un tipo famoso, era un tipo que había sido empresario, que había perdido su capacidad de ver, estaba ciego, estaba mendigando. ¿Y dónde estaba mendigando? Junto al camino. Él antes estaba en la puerta haciendo negocios. Fíjate vos la vida cómo es, que en un momento él ahora está mendigando en el mismo lugar donde antes hacía negocios. Pero te quiero decir algo, seguía haciendo negocios. Esta pérdida que él había tenido de su visión, ¿viste? Y que eso que vos perdiste te llevó a perder también la fortuna, tu posición en la sociedad, la familia. Y este hombre quedó completamente solo. En ese tiempo, la ceguera era considerada culturalmente como una maldición. Es decir, la persona ciega, la gente decía, anduvo en algo. Por eso le preguntaron a Jesús una vez, ¿te acordás? ¿Quién pecó? ¿O sus padres? ¿Ok? Era una idea equivocada. ¿Ok? Así que no era así, pero era la parte de la cultura reinante. Lo cierto es que Bartimeo, de ser un gran empresario, pasó a ser conocido ahora por su discapacidad. Por su tragedia, por su miseria, por sus limitaciones. En poco tiempo se había convertido en una persona dependiente de los demás. Aparte de tener limitada completamente su visión, tenía limitados sus recursos. Se había convertido en un mendigo. ¿Ok? Este mendigo dependía absolutamente ¿de qué? De la generosidad de los otros. Así que acá hay un tema muy especial, porque yo te había dicho que Bartimeo, ¿qué era antes? Él era un empresario. Pero lamentablemente él había convertido su condición, su circunstancia, su medio de vida, su desgracia en su trabajo. Vivía de las limosnas de la gente, vivía de la lástima de la gente. Mucho no ha cambiado la cosa hoy, porque sabemos que hay muchas personas que viven así, mendigando, aún con algunos recursos. Hay gente que vive mendigando por sus debilidades, y terminan siendo conocidas por sus limitaciones, por sus conflictos personales, incluso por algún problema físico que tienen. No te hablo específicamente de personas muy pobres, que por distintas causas viven así, sino de personas que pueden ver físicamente, pero viven de esta manera sin visión, utilizando los mismos recursos que Bartimeo. Gente que vive dando lástima, dependiendo de la generosidad de otros, tratando que su entorno familiar o social gire alrededor de ellos, solucionando sus necesidades básicas,
haciendo uso de su condición, de sus palabras, sea a través de quejas o reclamos, hacia aquellos que gozan de un estatus de vida mejor. Es decir, hasta en cierto punto se quejan del que está mejor, no se ocupa de ellos. Teniendo ellos, como tenía Bartimeo, la capacidad de hacer algo con sus vidas en lugar de dar lástima. Porque Bartimeo era un hombre de un potencial increíble, lo había demostrado. Vivía arraigado a su incapacidad. Dice el relato que leímos que él estaba sentado junto al camino, vivía sentado, pasaba todo el día allí al costado del camino, marginado de la vida activa de la ciudad. Y lo peor no es que el pueblo lo marginara, sino que él permitió que hicieran eso con él. No sé si me estoy dando a entender. Bartimeo tenía la posibilidad de cambiar la historia de su vida con el potencial que ya tenía, y de hecho lo había desarrollado, pero esta enfermedad, por culpa de la cultura, por culpa de lo que pensaban los demás, por ser ciego, él mismo, en lugar de enfrentar lo que decían los demás de él decidió tomar el lugar que los demás decían que tenían que tomar. ¿Salió bien? ¿Ok? Ojo que esto puede pasar con nuestros hijos. Nosotros podemos determinar que nuestros hijos ocupen un lugar porque la cultura lo impone y no porque Dios lo esté llamando para ese lugar, para que desarrolle determinada tarea. Así que lo peor no es que el pueblo lo marginara, sino que él permitió que hicieran eso con él. De alguna manera él mismo se aisló. Nadie le podía hacer sentir lo que él no quisiera sentir. Y esto quiero que lo puedas guardar. Si vos sos de los que anotan, a mí me gustaría que vos anotes esto y lo que sigue, porque lo vas a usar el resto de tu vida. En serio te digo. Lo que te voy a decir ahora lo vas a usar el resto de tu vida. Mira que muy pocas veces te dije esto. Nadie le podía hacer sentir lo que él no quisiera sentir. Es decir, los sentimientos que el otro te tira, vos tenés la capacidad de saber qué hacer con ellos. ¿Qué es lo que inunda el barco? Un barco, ¿qué lo inunda? No. Lo que le ingresa, porque él vive en un medio que es agua, ¿sí? Entonces, el barco se inunda cuando ¿qué? Cuando el medio exterior lo invade. Mientras lo que exteriormente lo presione, el barco lo usa ¿para qué? Para desplazarse, para mover. Ahora, el problema es cuando el barco permite, por determinada causa, que el medio exterior lo invade. ¿Alguien come pescado acá? ¿Sí? ¿Sabes que el pescado hay que salarlo? Y vive en un medio, los de mar, completamente salado. Pero la sal no le ingresa al pez. Vos lo tenés que salar. Ahora, viene la segunda frase. Nada de lo que te digan, anotalo textual, después si querés hacerte un cartelito, nada de lo que te digan te puede lastimar, nada de lo que te digan te puede lastimar, a menos que vos lo creas. A menos que vos permitas que esas palabras sean una realidad en vos. Nada, decilo conmigo, nada de lo que me digan
me puede lastimar a menos que yo lo crea. Porque vos sos esto y esto y esto. Si vos crees que lo que te están diciendo es así, es muy probable que te lastime. Alguien te puede llegar a decir cosas ofensivas, insultarte, pero si no son verdad, no tienen por qué herirte. Salvo que uno lo crea o permita que eso le ingrese. Si alguien te dice que vos sos algo que no sos, lo que te dice no tiene derecho legal a herirte, aunque te duela, porque si vos tenés a alguien al lado que te ama y te dice que sos una basura, y vos decís, pero ¿cómo me decís eso? Pero si vos no sos una basura, lo que te dice no tiene derecho legal porque vos sabés quién sos. Ahora, si vos sos una basura, vos decís, me dijo lo que soy. Y me enojo, ¿por qué? Porque creo que tiene razón que soy una basura. ¿Ok? Entonces, si alguien te dice algo que vos no sos, aunque te duela, porque vos no sos eso, vos podés no dar espacio a lo que te dice, pero necesitas algo. Necesitas saber realmente quién vos sos. Por eso, muchas veces, nosotros nos ofendemos por tonterías. Nos ofendemos. Alguien nos dice algo, ¿y por qué te ofendió? Pues no viste lo que me dijiste. Bueno, pero vos crees que sos eso. No, entonces no te ofendas. Ahí ya tenés ¿viste? Y es muy común que nos ofendamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verdadero Bartimeo? ¿Cuál es la identidad de Bartimeo? ¿El solitario mendigo ciego, apartado del camino y hecho maldito por la sentencia cultural o familiar? ¿O el Bartimeo bendecido, empresario, padre de familia? ¿Cuál es? Proveedor, negociador, a pesar de la real limitación física que tenía, porque convengamos que estaba ciego el tipo, había perdido la visión. De hecho, el pasaje nos dice que cuando Bartimeo comenzó a gritar desesperado, intentando por primera vez hacer algo por salir de ese estado miserable, si hay un día que vos decís, ya no quiero más estar acá mendigando, quiero recobrar el hecho de estar ahora acá, pero haciendo negocios, por primera vez Bartimeo toma la decisión de salir de ese lugar miserable, intentando recuperar lo que había perdido. ¿Y sabés qué pasó? La misma multitud fue la que comenzó a ¿qué? A reprenderlo, a hacerlo callar, a oponerse. Es decir, cuando vos quieras recuperar lo perdido, va a haber gente que se va a levantar a tu alrededor para que vos no recuperes lo perdido. Porque ellos quieren que vos sigas siendo famoso por tus miserias, por tus faltantes, por tus limitaciones, por lo que te falta. Puedo seguir si querés. Por tu enfermedad. Entonces, cuando alguien se determina a romper ese círculo vicioso de enfermedad, de miseria, de pensamientos limitados que lo tiene atrapado y decide comenzar a creerle a Dios, decide comenzar a clamar por lo nuevo de Dios, decide rechazar, porque todas estas cosas Bartimeo las tenía que enfrentar. Bartimeo tenía que enfrentar lo que la cultura decía de él, que se iba a morir así, solo, viejo, desamparado y sin un mango. Es más, él tenía que enfrentar lo que la familia pensaba de él, que lo había rechazado, que lo tenía retenido, porque si vos tenías en la familia un ciego, tu familia era bendita, si el ciego era maldita, si tu familia vivía con vos, o al menos creían eso. Es decir, era yeta en el idioma que nosotros conocemos hoy.
Y entonces te van a ordenar que te calles, te van a recordar tu condición, te van a acomodar al lado del camino para que vos te quedes ahí, para que te quedes en ese lugar espiritual, en ese lugar natural. Por eso lo que nosotros tratamos de hacer desde este altar siempre es tratar de desafiarte, de movilizarte, de que vos puedas creer lo que Dios dice de vos y a dónde Él te quiere llevar. Y que salgas de ese lugar miserable, que dejes atrás los pensamientos, que en Dios se puede cambiar la historia. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y a muchos de nosotros Dios nos cambió la historia. Estábamos peor que Bartimeo, aún viendo. Entonces ahora Bartimeo tenía que enfrentar esta nueva limitación, lo que te impone la multitud. Lo que la multitud cree, lo que tenés al lado te dice, lo que la multitud opina. Ese día, Bartimeo estaba ante la oportunidad de su vida como la podés estar vos hoy. Bueno, vamos a ver la diferencia entre tu emoción y la de Bartimeo, ¿no? Vos ya está ahí, ya está, porque si no creo que hubieras dicho una un poquito más importante, ¿ok? Quizás con el plan social que ya tenés, ya te alcanza, o con la jubilación que tenés ya está, y estás como Bartimeo, mendigando de que el gobierno te traiga la jubilación o que te dé la cuota oportuna y algún que otro familiar te lleve la bolsita con las sobras de su casa. O que tu jefe te pague al día. No sé por qué me viene esta pregunta. Espera, te lo voy a decir, vino. No sé cuántos lloramos por nuestro jefe. Yo no le tengo que pedir a mi jefe que lo prospere porque tiene todo. Mi jefe tiene todo, ¿ok? Pero a lo mejor tu jefe necesita que vos ores por él. O que ores por tu empresa. Jesús estaba yendo de la ciudad, el culto de milagros en Jericó había terminado. Evidentemente Bartimeo, ¿qué había pasado? No había podido ir, no había podido ir. Y los discípulos estaban cansados, habían pasado todo el día allí en Jericó. Ahora Bartimeo oía que estaba pasando cerca de su propio, ¿cómo lo podríamos llamar? Ayúdame. Su ámbito, su lugar habitual, en cierta manera su lugar cómodo, donde toda la gente que hacía. Bartimeo estaba allá y la gente que hacía. La gente se acercaba y entregaba sus monedas o comida o lo que sea. Bendiciéndolo. Esa te la dejo para que la pienses, ¿no? Porque algunas veces pensamos que nuestras caras de lástima producen en el otro un efecto de bendición. Cuando nosotros tenemos a un Jesús que puede restaurar todo lo que hemos perdido hasta ahora por nuestro mal carácter, por nuestras malas decisiones, por lo que sea, y llevarnos a un lugar de bendición extrema. Y algunas veces nos quedamos con la bolsita o con el pan diario, y muchos lo vemos como una bendición. Yo sé que es fuerte, es movilizante todo lo que te estoy diciendo, pero yo pasé por ahí. Hasta llamaba gente a ver, y le contaba que estaba en una guerra espiritual, porque debíamos 2 meses de todo. Y era gente que me podía ayudar económicamente y me decía, tenés que adorar.
es que adora. Este tiempo se pasa con alabanza y adoración. Sí. Y con ayuno forzado, le decía yo. Ya estoy hablando de algo que viví, ¿ok? Ahora, ¿podría Bartimeo levantar su voz ya que Jesús y los discípulos estaban y tenían fama de gente misericordiosa, ¿ok? Menos Judas. ¿Podría Bartimeo levantar su voz para pelear como siempre por una buena limosna? Que le resolviera un par de días de provisión? ¿O estaría Bartimeo, como algunos de nosotros hoy, dispuesto a activar su fe y no dejar pasar la oportunidad de cambiar su vida para siempre, haciéndole frente por primera vez y última vez a todas las limitaciones que estaban ubicándolo a él al costado del camino, haciendo que mendigue? Quiero que guardes lo que te voy a decir esto en tu corazón, porque también lo vas a usar. Lo primero que te dije es que nadie, ¿te acordás lo que te dije? Porque si eso yo te digo, estudialo de memoria, porque un día te van a cerrar con el auto y te van a decir, ¡ay, ay, ay, ay! Y si vos crees leer una cosa, y si no lo crees, y si vos decís, yo soy un hijo de Dios, no soy eso, ni mi mamá tampoco. ¿Ok? Vos vas a poder entrar en otro nivel de fe, porque eso ya va a estar incorporado. La fe, anota, la fe, la segunda cosa fuerte de hoy, la fe te permite encontrar recursos donde solo ves limitaciones. A ver. Bartimeo se había acostumbrado a vivir con las limitaciones que tenía. Sus limitaciones eran no poder ver, sus limitaciones eran lo que la gente creía de él. Y entonces él dice, a mí no me queda otra que trabajar de esto. ¿Te acordás que él había hecho de su miseria su trabajo? ¿Ok? Entonces él vivía de la lástima. Entonces, en ese punto, muchas veces nosotros llegamos a un lugar físico y espiritual donde las limitaciones se establecen. Son limitaciones que se establecen en un matrimonio, limitaciones que se establecen en la vida de un niño, porque de repente ese niño no tuvo mamá, o no tuvo papá, o no fue deseado, o fue rechazado. Y entonces, si ese niño crece con eso, el niño va a desarrollarse y va a pensar que sus limitaciones no le permiten salir del costado del camino para negociar donde toda la gente negocia. ¿Ok? Entonces, de repente a vos te pudo haber tocado un perfil como el mío y vos decís, con ese perfil no vas a poder alcanzar muchos lugares porque todo el mundo Una vez se manifestó una chica en Salta, una endemoniada de 15 años, Matías Ferrari estaba ese día y me decía Pastor Narigón. Y me veía de frente. Yo bromeo con esto, me hace muy interesante la nariz que tengo, ¿ok? Así que no estoy haciendo sanidad interior, sino que simplemente quiero que vos vayas al lugar donde a lo mejor vos crees que algo físico que vos tenés hoy es una limitación, por ser más alto, más bajo, por ser morocho, rubio o lo que sea, ¿ok? Esa limitación se te instala y vos creces con esa limitación. Palabras, una expresión. Y entonces vos creces con eso bombardeándote. Yo lo que vengo a decirte es que la fe en el Señor, te permite ver los recursos que hasta ahora no viste y que enfrentan las limitaciones que sí tenés. ¿Ok? Es decir, te permite encontrar recursos donde solo ves limitaciones.
que vos no seas consciente de los recursos que tenés, te lo vuelvo a decir, que vos no seas consciente de los recursos que tenés, no quiere decir que no los tengas. ¿Amén? Muy bien. Bartimeo tenía que superar ahora sus propias limitaciones que eran reales. Y entonces quiero que veas que nos enseña Bartimeo algo impresionante. Bartimeo va a usar, alguien dijo que era un hombre de fe, ¿ok? Entonces, un hombre de fe, ¿qué hace? Un hombre de fe hace lo que te dije yo que anotes. Utiliza la fe ¿para qué? Para utilizar los recursos donde hay limitaciones. ¿Está bien? Entonces, Bartimeo, esto es una palabra para alguien hoy acá. Bartimeo va, por favor, que esa persona esté atenta, que no haya nada que te distraiga. Bartimeo va a usar para recuperar lo que había perdido y cambiar la historia de su vida los recursos que ya tenía. Las limitaciones eran muchas y sus recursos aparentemente eran escasos, pero la fe que se activó en él hizo que esos recursos escasos fueran suficientes para comenzar el cambio. ¿Ok? Te recuerdo la frase, prepárame Marcos, el que sigue. La fe te permite encontrar recursos, aunque sean escasos, donde solo veo muchas limitaciones. Entonces, yo te voy a dar el pasaje y ahora vos vas a ver que en el pasaje vos vas a encontrar ahí los recursos que Bartimeo tenía. Esto yo lo vi por primera vez. Yo digo, Señor, ¿qué usó Bartimeo para salir del lugar que tenía si el tipo era ciego? No podía. Vos sabés que la persona ciega desarrolla otros sentidos mucho más fuertes al tener limitados alguno de ellos. Entonces dice que, y oyendo, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Bartimeo utilizó la fe que él tenía en Jesús, le hizo utilizar los recursos que él tenía. Si bien él no podía ver, decime cuáles fueron los recursos que él tenía. Los que podemos ver acá. Oír, gritar. Hay 3. Me dijiste 2. Sí. Pero son 3. Ese es el 2. Primero es, por ahí vamos. Primero es, el segundo es, y el tercero es. ¿Y qué es eso? Antes de creer, ¿qué es? La fe saca todo esto. No, lo que él declaró. ¿Por qué lo declaró? Porque lo creía, ¿sí? Pero vos no podés declarar algo que crees si primero no lo sabés. Es muy fuerte lo que está enseñándonos Bartimeo, porque Bartimeo salió de su estado de mendicidad, ¿está bien dicho? De miseria, utilizando los recursos que tenía. Él oyó, ¿qué oyó? Que Jesús pasaba por ahí. Comenzó a gritar porque él tenía la capacidad para hablar, pero también porque vos sabés que hay mucha gente que grita. Hay mucha gente que grita, pero no tiene los mismos resultados que tuvo Bartimeo. Entonces, el grito en sí, ahora te lo voy a decir, no tiene mucho sentido. Primero, si no es con fe, y segundo, si no es con la declaración correcta. Muchas veces nosotros nos quedamos instalados en el mismo lugar porque no oímos,
Jesús está pasando. Puede ser un líder, puede ser una canción, puede ser un pastor, una pastora, puede ser alguien en internet que te hace que Jesús pase por ahí y vos no lo oís. Puede darse el caso que vos lo oís y que te pones a los gritos a reclamar algo, pero Bartimeo supo lo que gritar. Anótalo. Hay que saber qué gritar. Eso era lo único que él tenía y con fe los utilizó. Tener los recursos sin usar no sirve para nada. Es decir, si vos escuchás qué pasa a Jesús y decís, che, para mí es Jesús, porque yo no lo puedo ver, pero escucho los murmullos y puedo escuchar su voz en el medio de una multitud. Y pero si no haces nada, Jesús pasa de largo. El secreto no estaba en los recursos. ¿En dónde estaba el secreto? En la fe que te hace utilizar esos recursos. Nos dice el relato que lo primero que sucedió es que Jesús oye el clamor de Bartimeo y lo que Bartimeo decía. Jesús estaba escuchando la manifestación de los únicos recursos que Bartimeo tenía, que era el conocimiento que Bartimeo tenía de Jesús. Acá hay otra clave. Si hay algo que toca el corazón de Jesús es que vos le digas lo que Él es. Porque las declaraciones de Bartimeo hacen llamar la atención de Jesús. Nosotros sabemos que cada vez que alguien logró detener a Jesús, ¿qué pasó? Hubo un milagro, que pasó algo sobrenatural. Es decir, la persona que tiene la capacidad de llamar su atención, de hacer que Jesús se detenga, de que Jesús te mire, que se dé la vuelta, de que vaya a tu casa o que suelte una palabra, es porque alguien llamó su atención. Entonces, si vos querés salir del lugar donde estás, busca el recurso que la fe te puede dar para que tu declaración toque el corazón de Jesús y llame su atención, porque la fe, anotá, provoca encuentros sobrenaturales. Bartimeo sabía que no era momento de quedarse callado, era momento de accionar. Si no me llama, si Jesús no me llama acá, si todo mi marketing, ¿ok? Viste que algunas veces hacemos marketing de miseria. Acá estamos, sí, no sabemos si me van a echar de laburo, no sé si mañana vamos a comer, ¿no? Y entonces yo conozco mucha gente marketinera así, desde su miseria, porque son muy buenos marketineros que generan emociones alrededor de uno. Y entonces Bartimeo dijo, si este va a pasar de largo, si no viene al kiosco, yo lo voy a llamar. Estaba determinado. Yo sé quién es. Yo soy Bartimeo, es hijo de Timeo. Bart es hijo. No lo mezcle con Simpson, ¿ok? Bartimeo, hijo de Timeo. Yo soy hijo de Timeo, pero él, yo sé quién es. Él es el Hijo de Dios. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Bartimeo no estaba expresando, ¡ay, mírame! No, él estaba expresando los conocimientos que tenía de Jesús. Amén. ¿Quién era él? Era una de las expresiones más grandes de reconocimiento y alabanza que alguien pudiera decirle a Jesús. Reconocer. ¿Te acordás lo que dijo Pedro? Tú eres. ¡Wow! Impresionante. Nos dice el relato que la multitud intentaba hacerlo callar, porque lo que estaba diciendo Bartimeo a viva voz, ¿qué era? Sí, decía eso, pero ¿qué era? ¿Y qué era? Esa declaración era una declaración
profética. Es decir, Bartimeo, esto algunas veces nosotros no lo queremos hacer, porque nos da vergüenza, delante de la multitud, realizar una declaración profética. Nosotros creemos en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús va a venir a buscar. Es muy fuerte lo que estaba haciendo Bartimeo. Había que tener mucho coraje y mucha fe para, en el medio de una sociedad que no lo reconocía a Jesús como Mesías, que un tipo ciego, maldito, esté expresando una realidad tan tremenda de reconocer que la persona que va ahí caminando delante suyo sin poder verlo, él está declarando que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Por eso es tan importante lo que vos haces en público, lo que vos declarás en público, lo que vos decís. Porque Bartimeo estaba haciendo una declaración de fe. Mirá, yo creo esto, yo creo en Jesús. Jesús es el dueño de mi empresa está custodiada por él. Entonces, cuando vos declarás eso, Jesús dice, momento, mirá lo que está diciendo. ¿Sabés qué logró Bartimeo? Que Jesús se detuviera. ¿Cuántos necesitan que Jesús se detenga en su familia? ¿Cuántos necesitan que Jesús se detenga en un conflicto laboral, en una incertidumbre? En este caso era una incertidumbre en cuanto a la enfermedad. Así que Bartimeo levanta esa voz profética en medio de la multitud. Nos dice el relato que la multitud, como te decía, intentaba hacerlo callar. Pero Bartimeo, ¿qué hacía? No, no me hablé de Jesús. No, que Jesús, ten misericordia, ten misericordia. Hijo de David, ten misericordia. Y declaro, pero mira, callate, no molestes más al maestro, callate. Pero Bartimeo, ¿qué seguía haciendo? A ver, ¿la fe te hace ver los recursos? Muy bien, entonces Bartimeo, ¿qué seguía haciendo? Utilizando los recursos que tenía a pesar de la oposición. Ahí tenés otra enseñanza. Tenés que seguir utilizando los recursos que tenés hasta que vengan otros a pesar de la oposición. No permitió que nada ni nadie callara su fe. Y ojo, estaba dispuesto a asumir los riesgos que eso indicaba. ¿Sabe por qué? Porque la gente que lo quería hacer callar era la gente que le daba las limosnas. Era como que vos le grites al tipo que te viene a comprar todos los días. Y que el tipo te dice, quédese callado, no me hable de Jesús. No, porque Jesús me cambió. No, quédese callado. Y no le compro más. Y no me compres más. La fe, anota, te hace tomar riesgos. Nosotros queremos la fe como, viste, sin riesgo. Pero la fe te hace tomar riesgos. Bartimeo estaba tomando un serio riesgo. Por eso tu fe debe ser mayor que la opinión pública. Wow, qué lindo eso, ¿no? Que todos están diciendo, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Tu fe tiene que ser mayor que lo que Macri Gato o Cristina Cebra, para decirlo suavemente, y nadie se ofende. Nosotros estamos más allá de todo eso. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Por eso estaba tomando riesgo. Por primera vez se desenfoca de la gente que le daba las limosnas, y se enfoca ¿en quién? En Jesús. Por primera vez se sentía libre de la opinión de los demás. Callate vos, que venís a hablar si sos un miserable. ¿Cuántos pecados habrás cometido que te quedaste ciego? Por eso Bartimeo, para recuperar lo perdido, necesitaba tomar riesgos. No podemos aprovechar las oportunidades sin tomar riesgos. Y la fe nos permite tomar esos riesgos. Bartimeo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, qué iba a hacer.
de qué iba a ser Jesús. Y cuando él escucha que la gente reacciona mal, estuvo dispuesto ¿a qué? A seguir tomando más riesgo. Por eso gritaba más fuerte. Por eso nuestro nivel de fe se refleja en el grado de incertidumbre que estés dispuesto a manejar. Yo creo que todos estos detalles que estamos viendo, Jesús estaba prestándole atención. Me está gritando, ¿Y la gente lo está haciendo callar. ¿Y se enfrentará a la gente que es la que le da las limosnas todos los días? ¿Será capaz de seguir gritando? ¿Qué pasaba si Bartimeo en la primera vez que le dicen, vos no servís para eso, cállate? Agarró el mantito que tenía, se cubrió. Igual si se lo decía algún discípulo, ¿no? Algún Pedro caliente porque se quería ir ya de Jericó, ¿viste? Querían ir a Jerusalén, se come mejor en Jerusalén. ¿Y qué hubiera pasado si ante el primer deseo de salir de ese lugar donde estaba encerrado, acomodado, esta gente le gritaba y él decía, bueno, no será para mí. No será para mí. Interesante fue que su actitud frente a la oposición fue seguir gritando su fe, continuar tomando riesgo, y esto lo hacía generar más oposición, ¿ok? Esto lo tenés que saber. Tu fe te va a llevar a que tengas mayor oposición. Te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se detuviera? Viene con trampa. Decilo, igual todos nos equivocamos. Llamó la atención de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Gritando cosas, ¿ok? ¿Sabes por qué te lo hago decir? Porque por ahí vos necesitas que Jesús se detenga hoy para que vos recuperes algo que perdiste. No fue el grito lo que hizo que Jesús se detuviera, porque mucha gente le grita a Dios. O nunca escuchaste que le dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Los jugadores que dicen, ¡una Dios! ¿Viste cuando la tiran a la tribuna? Y te dice, ¡una Dios! Le gritan a Dios. Así que no fue, ese grito no hace que a los 2 minutos Dios lo restaure y mete el gol. No fue el grito. No fue el grito lo que hizo que Jesús se detuviera. Mucha gente intenta gritando que Jesús se detenga. Fue la fe que había en el corazón de Bartimeo lo que logró a los gritos que Jesús se detuviera. Porque gritar sin fe es solo griterío. No son mis gritos, acordate de esto. No son mis gritos los que llaman la atención de Jesús. Acordate por favor de esto. La próxima vez que grites, acordate de gritar con fe. Si vas a insultar a tu esposo, insultalo con fe. Y si no, no lo insultes. No son mis quejas, mis lamentos, mis miserias, las que llaman la atención de Jesús. Es la declaración de lo que yo creo de Él, lo que hace que Jesús se detenga. Yo grito con fe lo que vos sos. Yo hago público lo que creo. Yo grito delante de todos lo que creo. Vos sos el Cristo, el Hijo de David, el Mesías esperado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante semejante? ¿Estás recibiendo? ¿Ok? Esto te puede cambiar la historia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que Jesús se detuvo y ¿qué dijo? Llámenlo. Así que a mí me dio bronca cuando yo leí esto. Porque después lo entendí, pero la primera reacción con un hombre piadoso y misericordioso que va camino a Jericó,
Yo creo que la primera reacción que todos nosotros hubiéramos tenido al ver al ciego gritando así, ¿cuál hubiera sido si el ciego estaba ahí? Acercarse uno. Qué malo Jesús, ¿no? O tendría que enseñarnos algo. No siempre nos tenemos que acercar al necesitado. Hay veces, y este fue el caso, que el necesitado se tenía que acercar a Jesús. Porque Jesús escuchó la declaración de fe de Bartimeo, pero vemos que él no responde como quizás el mendigo esperaba. El mendigo esperaba que Jesús seguramente se acercara e hiciera algo por él. Como te decía, una persona buena, misericordiosa y hasta ética hubiera ido al lugar donde Bartimeo estaba acostado. Evidentemente Jesús nos quería enseñar una nueva estrategia. Bartimeo, es necesario que vos salgas del lugar donde estás y vengas. Sabes que una de las cosas que sucede muy a menudo cuando vos traes algo nuevo, alguien nuevo, es que esa persona quiere hablar con nosotros y resolver ese mismo día todo como me ora, pastor, como una oración express. ¿Ok? Y entonces aplicando esto nosotros entendemos que la persona tiene que venir un tiempo, beber, esforzarse, invertir recursos para venir, aunque sus recursos sean limitados, y si son limitados nosotros hemos ayudado a mucha gente para que pueda venir los domingos, pero la idea es que la gente salga del lugar físico, mental, espiritual donde está, para que pueda ir a un nuevo lugar. Entonces, en lugar de facilitarle las cosas, tenés que aprenderlo, porque nosotros queremos todo fácil. Señor Jesús, ayúdame y si es posible que me toquen el timbre y me bajen los $50,000 que me faltan para comprar el departamento. Y Jesús te dice, ¿what? ¿Qué? ¿Qué decís? Buscá en la Biblia a ver si... A la gente que lo había hecho callar, Jesús lo envía ¿a qué? A buscarlo, a llamarlo. Entonces Jesús lo estaba desafiando a salir del lugar de su provisión, del lugar de la lástima, de la dependencia, del lugar de las limosnas. ¿Entendés? ¿Comprendés lo que Jesús está haciendo? Tenemos que ir nosotros donde está Bartimeo. No siempre. Muchas veces Jesús se acercó, pero en este caso no. Entonces Jesús lo invita a salir de su campo de acción para abrirle un nuevo camino, un nuevo horizonte, un horizonte desconocido pero fascinante. Bartimeo, yo no voy a donde vos estás. Esto es cuando Jesús lo manda a llamar, le está diciendo esto, yo no voy ahí. No me lleves vos a tu cueva, yo te quiero sacar de esa cueva. Yo no voy a ir a tu cueva. No, le dije al pastor tal cosa y ni me vino a visitar. Bueno, lee Bartimeo. Porque Bartimeo tenía la fuerza para levantarse. No podía ver, por eso Jesús, ¿qué dijo? ¿Y qué? Que venga. Bartimeo tenía que decidir si iba a permanecer tirado al costado del camino, levantarse en fe y acercarse a Jesús. Fíjate lo que hizo Bartimeo. Él, arrojando la capa, dio un salto, fíjate vos. ¿Podía o no podía? Sí, claro que podía. Y se acercó a Jesús. En 3 palabras, Marcos define otro acto de fe extrema. Lo primero que hace Bartimeo, ¿qué es? Bueno, la capa para Bartimeo era algo muy especial. En aquellos días el gobierno le daba a las personas que iban a mendigar un permiso, como un permiso municipal. Ese permiso municipal los habilitaba como mendigos oficiales. Bien benditos estaban los tipos.
Entonces los tipos iban con la papeleta, se subían al colectivo y decían, bueno, no la puedo sacar, pero decían, soy lisiado, soy discapacitado. La capa era eso, representaba eso. Era la autorización del gobierno para que el mendigo pudiera instalarse sin tener inconvenientes para instalar su kiosco de mendicidad. ¿Ok? En lugar de darle una credencial, le daban una capa. Algunos de estos mendigos, el gobierno le cobraba un porcentaje. A algunos de estos mendigos el gobierno le cobraba, depende de dónde estaba ubicado. Una cosa es La Ferrera y la otra cosa es Plaza de Mayo. ¿Okay? Entonces, es muy importante este detalle porque antes de saltar de su lugar, ¿qué hace Bartimeo? Lo primero que hace es la capa, ¿sabes qué es? Le daba la identidad. La capa era lo que le daba la identidad a Bartimeo. Entonces, era por lo que él ahora era conocido. Bartimeo tenía esa capa indicaba que él era ciego, mendigo, autorizado legalmente por PAMI, o por lo que sea, ¿no? Y entonces, es muy fuerte lo que él hace, porque él estaba ciego. Él seguía siendo un ciego. Entonces, lo primero que hace es ¿qué? ¿Y qué está haciendo al despojarse de su capa? Proféticamente él está diciendo, nunca más la voy a volver a usar, nunca más voy a depender. Ahora voy a ver y no voy a necesitar volver. Entonces, escucha, todas estas cosas que él está haciendo son declaraciones de fe antes, son manifestaciones de fe. Ahora, vos imaginate, préstame una campera, si yo hubiera estado ahí, cualquiera, si yo hubiera estado ahí, ¿esta es oficial? Sí. Si yo hubiera estado ahí, estaba tirado ahí, y le hubiera dicho, te llama. Y si me da una buena ofrenda, imagínate si Jesús le da una buena ofrenda y le dice, tu fe son 2 grandes de mozzarella. Y el tipo le paga 2 grandes de mozzarella y el tipo se va con las 2 grandes de mozzarella y por la duda. Nos canutamos la capa por si mañana Dios nos falla. Tira el canuto. Entonces ahora, escúchame, el tipo se enfrentó con la multitud, a los gritos pelados. Lo van a buscar, el tipo dice que lo primero que hace es tirar la capa diciendo, esto yo no lo necesito más, me voy a encontrar con Jesús, basta de miseria, basta de limosna, basta de depender de quien no tengo que depender, me pego un salto y voy. ¿Y sabes cómo se presenta? Totalmente dependiente de lo que Jesús quiere hacer con él. Qué loco, ¿no? Porque su capa era su medio de vida, lo que lo cubría, lo que lo separaba de los demás. Y anota, la fe hay que tener fe para tirar la capa, ¿no? La fe te permite despojarte de lo viejo, de lo que te estorba, de lo que hasta ese momento era tu confianza. Y te permite que tengas una nueva manera de pensar que de alguna manera te haga saltar hacia lo nuevo.
Lo ves acá, Bartimeo, cuando dicen, Jesús te llama. Yo te digo, Jesús quiere hacer algo nuevo. ¿Ves? Jesús, si yo te digo, Jesús quiere hacer algo nuevo. La fe, la expectativa. La fe tiene expectativa por lo mejor. ¿Cómo te das cuenta que alguien tiene fe? Y porque en lugar de estar esperando que algo malo lo sorprenda, espera lo mejor. Y lo mejor no lo sorprende. Parece loco, ¿no? Porque no te sorprende lo mejor, ¿por qué? Porque es lo que crees, porque es lo que vos estás... Ahora, no quiere decir que no te alegres, que me compre un kilo de helado y que lo mejor vino. No quiere decir que no festejes lo mejor, pero vos podés determinar, ¿sabés? Al hombre de fe lo que lo sorprende, lo malo, porque no lo espera. Entonces vos vas caminando en fe y vos no te tiene que algo bueno que te pase, un tipo que te llama. A mí me pasó esta semana, un tipo que llamó, ayer vino a casa, cerré un buen negocio y me dice, che, ¿cómo está tu consuegro? Mira, está así, así, pero él no tenía una ferretería, sí. Yo le quiero hacer una transferencia bancaria. Un incrédulo. Un incrédulo. Ay, me mandó un mensaje, ya hice la transferencia, está hecha creo que el lunes o martes. Un incrédulo está haciendo una transferencia bancaria. Por supuesto, ¿qué hice yo? Le di los datos de Walter para que no tenga ninguna duda que va a ir a la cuenta de él. Y entonces, sí, Señor, si yo tengo que esperar lo mejor. Tengo que esperar lo mejor. Ahora, me pasa algo malo, me sorprende, Señor. Chequeamos, ¿qué? Metí la gamba, hice algo feo, tuve alguna cosa. Señor, no, es prueba. Bueno, si es prueba, la enfrentamos, la enfrentamos con fe, la vencemos y seguimos para adelante. Pero yo tengo que esperar lo mejor. Tengo que esperar que mañana venga algo nuevo, vengan nuevos informes. Tengo que vivir así esperando lo mejor. ¿Okay? Ahora, ¿hay días malos? Sí, claro que hay días malos. Pero yo no estoy esperando, no me acuesto diciendo, espero que mañana sea un día malo. El hombre de fe no vive así. Bueno, ya estamos en 5 minutos. Pero por ahí, ¿qué si Dios nos cambia hoy, no? Y nos rompe todas las miserias que están dando vuelta. Arrojar la capa era un gran acto de fe. Bartimeo decidió correr un nuevo riesgo, ¿ok? De dejar la carpa. Bartimeo revuela la carpa, dije. Sí, bueno, la capa era más grande todavía. La capa, yo estaré pensando en las vacaciones ya. Igual no la voy a revolear la carpa, pero bueno. Estaba diciendo a los aires espirituales, esto se terminó. Jamás voy a volver a mendigar. No debe ser fácil dar de baja un plan social. No debe ser fácil. No digo que lo hagas, te digo que un plan social puede ser representado por otra cosa, algo que vos lo consideras como algo que te ayuda para vivir y pones tu fe en eso, cuando en realidad el Señor tiene una visión nueva para abrirte, para que no solo seas bendito vos, tu familia, sino el reino. Amén. Bartimeo ya está delante de Jesús. Lo había logrado, había puesto todo en juego. Y ahora Jesús le hace una pregunta que parece un tanto obvia, el 51. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Acá hay escondido, porque Jesús ataca a vos y le pega a todo el mundo. Jesús había tenido una charla unas horas antes, porque unos discípulos querían uno estar a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ok? Entonces, esta misma pregunta se las había hecho a ellos. ¿Ok? Entonces, cuando
Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo, no solo lo está desafiando a Bartimeo para que diga qué era lo que quería, porque Bartimeo por ahí decía, a ver, si me haces zafar un mes, zafamos, ¿viste? Claro, que me ubiquen en un lugar mejor, ¿viste? Yo sigo siendo ciego, pero que me trasladen en la otra esquina, que Florida, que hay más gente. ¿Ok? Entonces, Jesús le está pegando a dos discípulos, ¿ok? Y como diciéndole, escúchame, ustedes me están pidiendo estar uno a la derecha y uno a la izquierda, este tipo me está pidiendo, a ver, ¿qué me pide? ¿Ok? Jesús lo estaba desafiando, escuchá, estaba toda la multitud. Vos imaginate delante de 500.000 personas, o no sé cuántas eran, que Jesús te diga así, te lo digo yo a vos como si fuera Jesús. Te digo, ¿qué querés que te haga? Es decir, esa pregunta es, tu fe, ¿hasta dónde te permite creer lo que yo puedo hacer? ¿Lo agarras? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué es lo que vos crees? Pensalo para vos ahora. ¿Qué es lo que vos crees que yo puedo hacer? Si tuviéramos una forma de votar anónimamente y que aparezca, yo puedo asegurar que los que no saben qué pedir superan a los que saben qué pedir. Te estoy hablando de cosas serias, ¿no? ¿Viste? De mandar fruta y pedir. Si Jesús entra por esa puerta o traspasa acá y se para y te dice, ¿qué querés que haga por ti? Vos tenés bien claro lo que le gritarías. Rabí, dijo, ¿no? ¿Por qué Jesús le pregunta? ¿Qué pensás? Porque era obvio, es decir, todo el mundo sabe que soy ciego. Yo creo que Jesús lo estaba desafiando delante de toda la multitud a que él haga pública su fe. Quería evidencias, que hiciera público lo que quería. ¿Te animás a hacer público lo que vos querés? El otro día alguien hizo público lo que quería, aunque tiene limitaciones. Me expresó, nosotros vamos por una casa. Y eso es hacer público lo que esa familia quiere. Debe ser público. Ahora vos decís, no lo vamos a decir, a ver si no se da. Y si no se da, no sé, si vos crees que no se va a dar, no se va a dar. Yo te puedo contar la historia nuestra. Cuando nos pusimos a orar por una vivienda, fuimos a ver un departamento que mi querida suegra nos dijo que vayamos a ver en la calle Campichuelo, al cuarto piso creo que era, y el encargado dice, si les gusta vamos a ver el otro. Y nos llevó a ¿cuál era? El quinto, ¿no? El quinto. Y el quinto se lo había ganado el primer ganador de la lotería chaqueña. ¿Viste la raspadita? El tipo se había ganado el departamento, un auto 0 kilómetros y no sé cuánta plata. Se llamaba parecido a nuestro hermano, Escarpita se llamaba. Ahora me estoy acordando, mira. Menos mal que ya te dejó de jugar. Pero ese Escarpita se lo ganó. Le regaló el auto que tenía al que le vendió la raspadita. Cuando nosotros fuimos a ver el departamento, el encargado nos llevó a ese departamento y nos dijo, páguenlo como quieran. Jesús lo desafía. ¿Y qué le dice? Dale. Rabí. En la otra versión dice, Rabí, quiero recuperar la vista, quiero recuperar lo perdido, esto es lo que quiero volver a ver.
Quiero recuperar lo que perdí, quiero tener una nueva identidad, quiero dejar de mendigar. Escuchá, y vamos terminando. La fe expresa con precisión la necesidad. Esto es lo que quiero, Señor, yo quiero el año que viene ser la mayor empresa en este rubro en lo que hago. Señor, yo quiero que el año que viene, mi matrimonio sea conocido porque tu gloria está en mi familia. Señor, el año que viene yo quiero ver el vientre de mi esposa lleno de vida. Señor, el año que viene yo quiero ver la casa nueva. Señor, el año que viene esto es lo que quiero. Señor, y entonces cuando el Señor viene, te dice, ¿qué querés? Esto es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. El año que viene yo no quiero estar más solo. Esto es lo que yo quiero. Señor, el año que viene yo quiero que sea el año que yo no pase sin haber perdonado a todos los que me ofendieron y sin haber reconciliado mi vida con todos. Señor, esto es lo que yo quiero. Ahora, si lo tenés que pensar mucho, estamos en problemas. Porque eso indica que no hay una pasión ferviente. Señor, yo sueño con ese lugar donde hay un montón de jóvenes que van y pasan el día y son restaurados y son ministrados. Eso, Señor, yo lo veo. Señor, eso es lo que yo veo. Eso, Señor, quiero eso, Señor. Y si lo está haciendo otro, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero colaborar, yo quiero orar por ellos, quiero formar parte con lo que vos me des. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado. En ese instante, Bartimeo dejó de ser el hijo de Timeo. Y pasó a ser el Hijo de Dios. Porque él tuvo lo que quería, porque sabía lo que quería y sabía a quién pedírselo. Yo quiero recuperar lo que una vez tuve. Y Jesús le hace otro desafío, le dice, bueno, dale, vete. 52 dice que al momento, ¿crees que Dios puede hacer algo así al momento? Recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. En aquel encuentro, Bartimeo recupera totalmente lo que había perdido, no solo la vista, porque el Señor va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Termino. Jesús nos enseña en esta tarde que si nos acercamos a Él con fe, todas aquellas cosas que por distintos motivos perdimos pueden ser recuperadas en su presencia. Yo creo que hay gente que perdió la capacidad de asombro, por ejemplo. No te hablo de cosas como la vista, pero por ahí perdiste la capacidad de que el Señor te asombre. Por ahí perdiste la capacidad de hacer el bien. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Pero ¿qué cansa hacer el bien? Cansa hacer el bien. Por ahí perdiste la pasión de servirle. Por ahí perdiste el compromiso, por ahí perdiste tu virginidad, por ahí perdiste en lo económico. Yo, ¿sabes qué? Creo que el Señor tiene la capacidad de restaurar todo. Todo. Dios restaura cuerpos, Dios restaura la economía, Dios restaura lo perdido. Dios, yo sé, lo creo que en esta tarde quiere romper tus limitaciones
y darte la habilidad y la capacidad para recuperar y tomar las cosas que perdiste. Me impactó, y es lo último que tengo, es que un tipo como Bartimeo, que estaba al costado del camino, ahora se convirtió en un hombre que seguía a Jesús por el camino. ¿Te das cuenta del combo completo de lo que hizo Jesús? Bartimeo es un fenómeno. No digas más que era un ciego. Te lo pido por favor. Porque Bartimeo pasó de ser un mendigo a ser un seguidor, a ser un discípulo. Yo quiero que cierres tus ojos y como lo hace Dios, yo no está la unción de Él acá presente. Pero yo quiero que vos te pongas de pie. No sé si tenemos Hosana, ¿no? ¿Lo tenés, Andy, vos ahí? Espera. Yo voy a pedir que el que se ponga de pie sea especial. Ustedes quieren saltar como Bartimeo. Pero no es para todos, es para los Bartimeos. Porque si no lo vas a hacer con fe, no lo hagas. Porque te vas a desgarrar. El Bartimeo que salta sin fe se desgarra. Das un brinco y te desgarras porque no es para vos. Pero si es para vos, si vos sentís que Dios hoy habló a tu corazón y vos entendés que hay algo que estaba perdido y que lo necesitas recuperar, yo ahora sí te pido que vos te pongas de pie ahí en el lugar donde estás, que digas: Señor, yo necesito recuperar esto, necesito recuperar la pasión de servirte. Quizás necesitas recuperar una amistad, quizás necesitas recuperar sabiduría. Y ahora, con esta canción que habla de exaltar, ¿sabes? Vamos a hacer la gran Bartimeo. Lo vamos a exaltar, diciéndole lo que Él es, miles de alabanzas y Hosana. Y al exaltarlo, vamos a hacer que Él se detenga, nos vea y nos venga y nos diga: ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que haga por ti? ¿Qué estás necesitando? Te dice. Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia. Había que gritar, Había que gritar en medio de la multitud incrédula. Exalta a nuestro Rey. Shihama kende que tu el boku marabatsai. Exaltamos, Jesús. Exaltamos, Señor, callamos todas las voces culturales, todas las declaraciones malditas con nuestro canto. Las callamos con nuestra fe. Ten misericordia de mí.
Yo me imagino que Bartimeo fue más famoso todavía, porque el tipo no, era un empresario. Estuvo mucho tiempo ciego y ahora el tipo ve. Y dice, yo ahora con lo que recupero, lo sigo a Jesús. Lo sigo a Jesús. ¿Ok? Voy a extender el reino. Con lo que voy a recuperar, voy a extender el reino. Ahora, Bartimeo no tenía la menor idea que a los pocos días Jesús iba a estar así. Entonces el tipo dijo, en la que me metí. ¿Ok? Pero él reflejaba la gloria de Dios. Amén. Entonces yo quiero que vos hagas lo mismo, que vos te puedas, que hoy que salís al oír la palabra salís con más fe, que puedas caminar con esa gloria, sabiendo que todo lo que viene en Dios es mejor. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.